¿Conoce los riesgos en ciberseguridad al adoptar la transformación digital? Hola, soy William Tate, director general de Optimity Network, empresa especializada en soluciones de ciberseguridad en tres dimensiones: la dimensión del negocio, de tecnología y la humana. Los dejo con Javier Luna, director de transformación, que nos hablará de estos riesgos. Muchas gracias, William. Muy buen día a todos. Como comentaba William, vamos a platicar sobre los riesgos en materia de ciberseguridad que aborda la transformación digital. En esta sesión veremos principalmente la importancia de la tecnología en la transformación digital, cuáles son los retos actuales de ciberseguridad al adoptar procesos de transformación digital, qué consideraciones debemos de tomar en materia de privacidad y protección de datos, que toma mucha relevancia, y por último, cómo podemos habilitar un entorno ciberseguro como empresa y como personas. Pues como todos sabemos, la transformación digital es esta integración de tecnologías de la información y comunicación, lo que conocemos como las TICs, en todas las áreas de una empresa, lo que nos ha llevado a cambiar la forma en que operan, en que operamos, en que brindamos valor hacia nuestros clientes. Suponen un cambio cultural que requieren que las organizaciones estén constantemente adaptándose a los beneficios que la misma transformación digital nos traen, y puede implicar diferentes situaciones. Nos hemos enfrentado hoy en día a que cuando adoptamos como compañías la transformación o procesos de transformación digital, tenemos que reelaborar nuestros productos, diseñar nuevamente nuestros procesos, generar estrategias para adoptar de mejor manera esta transformación digital, y todo esto es aprovechando pues los beneficios que las tecnologías de la información traen consigo. Actualmente la mayoría de las organizaciones ya están, aunque no lo crean o aunque no estén conscientes de lo mismo, ya están subidas a este barco de la transformación digital y lo están usando para mejorar principalmente la experiencia general de sus clientes, mejorar la capacidad y la agilidad que tienen a nivel operativo, ser más veloces al momento de comercializar sus productos y soluciones, habilitar la fuerza laboral, y muchas situaciones más que traen como beneficios la transformación digital. Como podemos observar, hay muchos rubros que cubre la transformación digital, como el Internet de las cosas, los procesos de aprendizaje de máquina, el tema del Big Data. Sin embargo, el que está tomando mucha relevancia es el tema de la computación en la nube, lo que conocemos como la adopción de plataformas, servicios, aplicaciones que están hoy viviendo en un entorno donde todos converge, que se conoce como la nube. Es interesante algunas estadísticas que podemos ver de diferentes estudios. Si bien México va lento en temas de adopción de la nube, comparado contra otros países en Latinoamérica, es un hecho que ya está pasando y la situación en la que hoy estamos viviendo de contingencia, pues nos ha llevado a acelerar estos procesos de transformación digital, principalmente lo que tiene que ver con la adopción de la nube. Como podemos ver en esta gráfica del tiempo, en esta línea de tiempo, en los últimos 10 años ha habido un crecimiento acelerado. Estos datos que podemos observar que empezaban desde el 2011, donde apenas el 26% de las compañías iniciaban con una estrategia pensada en la adopción del cómputo en la nube. 5 años después, para el 2016, la adopción de la nube en general de las empresas mexicanas aumentó un 40%, según el estudio de Gartner. Para el 2018, 48% de las empresas invirtieron en el consumo de productos, aplicaciones y servicios en la nube. Ustedes se preguntarán como qué tipo de servicios pueden ser, principalmente software como servicio, como son plataformas tipo Office 365, toda la suite de Google de colaboración que nos permite compartir información. Dropbox es otro de los ejemplos principales de aplicaciones que residen en la nube que nos permite compartir información. Mecanismos de infraestructura como servicio para traspasar nuestro data center de la organización a un entorno de la nube, transfiriendo los riesgos y transfiriendo costos operativos que hoy en día tenemos que observar las organizaciones hacia un proveedor tercero que se encarga de darnos disponibilidad y nos encarga de darnos SLAs bastante agresivos a través de sus servicios en la nube.
Ejemplos como AWS, los servicios estos de Google, donde nosotros podemos montar nuestros servidores y aplicaciones, pues son el principal ejemplo. Y un tema importante para el 2021, se estima que el 68% de las empresas en México adopten la tendencia de cómputo en la nube. Temas interesantes que está pasando aquí es que, como estamos viendo, las aplicaciones en la nube buscan satisfacer una variedad de necesidades de productividad y de colaboración principalmente. Las líneas de negocio de nosotros como empresas de productividad y están incorporando sus propias aplicaciones en la nube para abordar requisitos comerciales específicos. Hoy en día no hay una compañía que no tenga una página web, por ejemplo, donde pueda hacer promoción de sus diferentes productos y soluciones. El tema del e-commerce también ha proliferado bastante. Hoy, lo que nos está pasando, por ejemplo, hoy en día, no podemos ir a alguna tienda departamental a consumir o a comprar o comprar nuestros víveres del día a día, pero ya lo podemos hacer a través del e-commerce. Yo me puedo conectar a internet, a alguna de estas páginas, y puedo comprar mi despensa de un mes prácticamente sin salir de mi casa y me lo envían prácticamente comprando a través de internet. Hay servicios como estos que son importantes o que se están volviendo importantes para los éxitos de los negocios. Pero aquí empieza a tomar relevancia los mecanismos y estrategias de ciberseguridad, porque si bien estamos adoptando la nube en México, las compañías no están asegurando en gran medida esta parte de adopción de nuevas tecnologías, de nuevas plataformas, y por ende hay un riesgo bastante importante. Y por eso quiero llevarlos a una reflexión. Los datos sensibles de tu empresa ya están en la nube. ¿Lo están tus controles de seguridad? Los invito a que nos envíen sus preguntas a través del canal de YouTube, y esta reflexión también, que nos compartan sus experiencias. ¿Por qué decimos que los datos sensibles de tu compañía ya están en la nube? Ha pasado una evolución desde lo que manejábamos como mecanismos de seguridad tradicional hasta lo que hoy en día, por la misma transformación digital que hemos adoptado y cómo hemos evolucionado. Como podemos observar en la imagen, anteriormente la mayoría de las organizaciones contaban con lo que conocíamos con un perímetro o controles tecnológicos que buscaban proteger a los usuarios cuando estaban dentro del data center o dentro de la organización. Todas las compañías contaban con algunos mecanismos, principalmente como firewalls, proxies de navegación para controlar el contenido o hacia dónde visitaban los usuarios cuando consultaban cierta información, qué sitios podían consultar, qué sitios no podían consultar, y de esa manera nos mantenían asegurados. Pero ¿qué pasó cuando este perímetro se disolvió? ¿Y por qué decimos que se disolvió? Porque hoy los usuarios no estamos trabajando en la compañía. Pensemos por un momento lo que está pasando hoy por el tema de contingencia derivado de esta pandemia. Hoy estamos trabajando desde casa, lejos de los controles de seguridad que tiene implementado la organización, y estamos navegando a diferentes sitios que muchas veces las áreas de TI desconocen que los usuarios usan como parte de su operación normal. El trabajo remoto se ha vuelto una realidad. Era uno de los temas que más abordaba la transformación digital como una bandera de desarrollo o de evolución tecnológica. Y hoy en día nos alcanzó esta realidad, algo que en México vislumbrábamos que iba a pasar en mucho tiempo, pues hoy en día ya es una realidad, y estamos adoptando el trabajo remoto, el home office, como un mecanismo para mantener la operación de las organizaciones. Sin embargo, esto conlleva muchos riesgos. Los números no mienten, este perímetro se está disolviendo. Hoy en día el 85% del tráfico corporativo consiste en ambientes de nube. Es decir, la mayoría de los usuarios están consumiendo principalmente alguna aplicación de software como servicio, como puede ser Office 365, de infraestructura como servicio, como puede ser Amazon, y alguna plataforma o aplicación
principalmente como redes sociales. Pensemos un poco en las áreas de negocio de la compañía como recursos humanos, que tal vez hoy están subiendo por cuestiones de continuidad de negocio, información sensible a plataformas como Dropbox para poder almacenar su información, ya que no pueden estar dentro de la compañía. Y otro dato interesante, el 90% de los dispositivos corporativos son móviles y estamos fuera de la compañía más de la mitad del tiempo. Como les comentaba, esto nos lleva a reflexionar que estamos lejos de los controles de seguridad que las compañías están implementando dentro de su perímetro, porque simplemente ya no estamos ahí. Para que se vea un poco más claro esta disolución del perímetro, les quiero platicar otros elementos importantes. Antiguamente pensábamos, cuando desarrollábamos estrategias de seguridad, en cómo permitía y cómo bloqueaba, y eran las únicas dos acciones que yo consideraba para habilitar mecanismos de protección. Sin embargo, pues todo esto cambió cuando empezamos a ocupar plataformas y servicios en la nube principalmente para operar en nuestro día a día. Hoy bloquear y permitir no es suficiente. Hoy los usuarios y nosotros como compañías debemos usar múltiples aplicaciones, pero tenemos que mantener un control de lo que pasa en las mismas, más allá de permitir o bloquear. Temas importantes que queremos resaltar. Aunque podemos pensar que son pocos los servicios o que yo no estoy usando porque soy una pyme, porque tengo pocos usuarios, yo no estoy montado en un proceso de transformación digital, mis usuarios no están consumiendo servicios o aplicaciones en la nube, la realidad es completamente diferente. Según un estudio de un analista de seguridad especializado en controles de nube, nos indica que en promedio las compañías en Latinoamérica están consumiendo 1,181 servicios de nube o relacionados con nube. Y el dato más crítico, solo un 2% de estas 1,181 aplicaciones en promedio está liderado por el área de TI, es decir, son las aplicaciones que nosotros conocemos como aplicaciones administradas o sancionadas. Para hacer muy simple esta definición, estas aplicaciones son las que nosotros adquirimos, que el área de TI conoce, como son Office 365, Salesforce, AWS, Box, Google Drive, etc. Esas aplicaciones que el área de TI tiene un control o tiene la manera de controlar, son lo que conocemos como aplicaciones administradas. Sin embargo, nos damos cuenta que hay muchas aplicaciones que esta área de TI no está controlando y que muchas veces no tiene visibilidad de qué es lo que está pasando en esas aplicaciones, lo que se traduce en un riesgo muy grande de ser parte de un incidente de seguridad. Pensemos que no nos podemos defender de aquello que no podemos ver. Y si no puedo ver las aplicaciones que yo consumo, que mis usuarios están usando para compartir información, no tengo la capacidad de saber si hay un tema de exfiltración de datos, si algún usuario está compartiendo información sensible a través de algún método de nube o alguna aplicación de nube, lo que me lleva a un gran riesgo por esta parte de lo que conocemos como el Shadow IT, que es todas estas aplicaciones de las cuales yo no tengo control o yo no puedo, como área de TI, gestionar o aplicar algún mecanismo de control. Y por último, todas las aplicaciones que tiene el usuario, la navegación de los usuarios, cómo controlo los sitios que pueden visitar o hacia dónde ellos pueden consultar. Y más allá de un permitir o de negar, por cuestiones de operación del negocio, por ejemplo, las áreas que se encargan de hacer promoción o buscar nuevos usuarios, tal vez necesitan consultar páginas en Internet, como puede ser LinkedIn, y más allá de permitir o no el acceso, puedo permitirles que hagan ciertas acciones muy puntuales dentro de estas aplicaciones o servicios. ¿Esto qué me lleva? A mantener una operación mucho más ágil, pero sin descuidar cuestiones de seguridad de la información. Otro tema importante, el modelo de responsabilidad compartida.
Es muy importante y es una de las preguntas más comunes a las que nos enfrentamos cuando tratamos de implementar un modelo de seguridad basado en alguna aplicación o servicio en la nube, que nos pregunten, bueno, pero en teoría, si yo estoy usando algún servicio de nube, pues es responsabilidad de mi proveedor de ese servicio el tema de seguridad. Y la respuesta es no. Hay un porcentaje importante, dependiendo del tipo de servicio que tú estés consumiendo, de responsabilidad en cuanto a seguridad de la información. Lo que podemos ver en la imagen son los tres principales modelos de nube, que hoy conocemos o que podemos consumir, los cuales son infraestructura como servicio, plataformas como servicio y software como servicio. En el caso de infraestructura como servicio, los que vemos en color naranja es la responsabilidad que tiene nuestro proveedor de servicios de nube. Sin embargo, nosotros como usuarios, como podemos observar, somos responsables de capas como los datos, como la aplicación, como el hosteo. Es decir, debo de considerar al menos controles que cubran estas 4 capas si estoy usando un modelo de infraestructura como servicio. Si estoy usando un modelo de plataforma como servicio, los riesgos se transmiten en un grado mayor. Sin embargo, sigo siendo responsable de la capa aplicativa, es decir, tengo que garantizar un control de seguridad sobre la aplicación que yo desarrolle. Y lo más importante, yo debo de implementar controles que permitan garantizar la seguridad de los datos que yo use, transmite o almacene en estos dispositivos o en estas plataformas como servicio. En el último de los casos, cuando yo ocupo software como servicio, que es uno de los modelos más utilizados o de mayor común uso, pues yo soy responsable de esta parte de datos. Mi proveedor de servicios de nube se encarga de asegurar todas las capas inferiores. Sin embargo, la información que yo suba a estas plataformas de software como servicio son 100% responsabilidad mía. Le cedo la palabra a mi compañero Carlos Argumedo, que nos va a hablar desde una perspectiva de privacidad y protección de datos, qué consideraciones debemos de asumir, de tomar cuando hablamos de ambientes en nube. Muchas gracias, Javi. Bienvenidos a todos. La realidad que la adopción de nube debemos de contemplar aspectos legales de protección de datos personales. Y uno de ellos es como basado en lo que comenta Javier, el Shadow IT. El Shadow IT no es otra cosa que pues todas estas aplicaciones con las que interactúan los usuarios, ¿no? Como lo acaba de explicar mi compañero. Sin embargo, ¿qué pasa cuando todas estas aplicaciones de nube las descargamos y las usamos y simplemente no tenemos una conciencia adecuada de lo que están usando o los permisos que le estamos otorgando? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando descargamos estas aplicaciones, lo único que hacemos es instalar, siguiente, acepto, y realmente no leemos el aviso de privacidad, los términos y condiciones, y muchas veces estamos otorgando nuestro consentimiento de una manera inconsciente al acceso a nuestros datos personales, información, que puede ser información financiera, información confidencial por las organizaciones. Entonces, todas estas cuestiones que si bien nacen de un aspecto o de una parte tecnológica, tienen una capa legal que nosotros debemos de tomar en cuenta, como lo es esta parte de leer y saber a qué estamos haciendo uso o a qué estamos dando permiso para estas aplicaciones. Sin embargo, pues también el tema de las transferencias de los datos personales sin el control o sin la autorización por parte de nuestra organización, podemos llegar a caer en temas de compliance, de cumplimiento en cuestiones internas, ¿no? Y evidentemente, pues aquí el impacto no solamente la transferencia de los datos personales o el desconocimiento de los permisos que nosotros estamos otorgando, sino el problema
es que cuando haya una exfiltración de datos personales y haya sido una transferencia de manera ilegal, por así decirlo, o sin el consentimiento de nuestra organización hacia una tercera parte, el impacto va a ser para nosotros, para nuestra organización, porque nosotros, la organización, somos los responsables de este adecuado tratamiento de datos y de datos personales. Y evidentemente, pues el impacto que deben de tener, pues es un impacto tanto económico como reputacional. Y ahora bien, el tema de, pasando a otro tema, que es la privacidad por diseño. La privacidad por diseño es una de las medidas que nosotros recomendamos a seguir como uno de los puntos más primordiales para evitar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque casi siempre se apuesta por valorar el riesgo y solucionarlo después de que ha ocurrido. Y la inversión que supone la protección de la privacidad muchas veces no considera prioridad para la entidad, desde la dirección de las mismas que obvian estas necesidades. Y es que la privacidad por diseño existe desde hace más de 20 años este concepto. Sin embargo, ¿qué es la privacidad por diseño? Es la incorporación de principios dentro de los procesos de negocio y operativos para alcanzar una protección integral de los datos personales. Es embeber la privacidad, la protección de los datos personales desde el diseño que se está concibiendo un producto o un servicio. Y está basado en 7 principios. Primero de ellos es que seamos proactivos y no reactivos, que seamos preventivos y no correctivos. El segundo es la privacidad como configuración predeterminada. Lo que les comentaba es determinar la privacidad, ponderar la protección de los datos personales desde que se está concibiendo el proceso, desde que se está concibiendo el producto y o servicio. El tercero es la privacidad incorporada en la fase de diseño del producto y o servicio. El cuarto es la funcionalidad total. Es un pensamiento basado en la funcionalidad sin dejar de lado la privacidad y la protección de datos personales. El siguiente es el aseguramiento de la privacidad, de la protección de datos personales en todo el ciclo de vida de los datos personales. Es decir, desde la obtención, el uso, el acceso, el procesamiento, el monitoreo, la supresión. En cada uno de ellos debemos de ponderar y asegurar la privacidad. El siguiente y el último es el enfoque centrado en el titular de los datos personales. Y este enfoque, este último particularmente, es muy importante porque si nosotros enfocamos nuestros procesos de negocio en el titular de los datos, que puede ser nuestros empleados, que pueden ser nuestros clientes, los proveedores, cualquiera de estos, nosotros vamos a tener una mejor seguridad, un entendimiento holístico de la privacidad y seguridad de los datos personales. Y bueno, ¿por qué platicamos todo esto, no? Porque realmente, pues, en estos últimos años ha habido algunas multas considerables que debemos de tomar en cuenta. En el 2008, el órgano garante, el INAI, aquí en México el INAI impuso una cantidad total de 89 millones de pesos a diferentes sectores y a diferentes empresas. Y a diferencia del año pasado que se hizo el cierre en octubre del año pasado, pues cerró con 112 millones, un poco más de 112 millones de pesos, ¿no? Y todo esto es interesante, ¿por qué? Porque se ha vuelto la privacidad, la protección de datos personales, con todo este tema de transformación digital, ha aumentado los vectores de ataque, las superficies de ataque. Y entonces, pues todo esto conlleva no solamente a la parte económica, sino también al impacto reputacional, al impacto de una transformación digital con menor impacto con el que habíamos pronosticado. Y les voy a platicar de algunos casos muy particulares de los que hemos vivido. En pantalla ustedes pueden estar viendo ahorita 3 casos. Caso de Facebook y Cambridge Analytica. El año pasado surgió una de las mayores multas que han visto en las últimas décadas en materia de protección de datos personales, que fue por $5 billones
a esta red social. ¿Por qué? Porque dio acceso a un subconjunto de datos de usuarios de esta plataforma a esta organización, a este tercero que se llama Cambridge Analytica, para poder hacer unos análisis de todos estos datos personales, que pues ya estamos hablando de Big Data, para poder ayudar a una campaña presidencial. La siguiente es el tema de esta cadena de hoteles, que fue el Marriott. El Marriott tuvo una brecha de datos de más de 50 millones de sus usuarios alrededor del mundo, que bueno, pues sabemos que perfectamente que esta cadena de hoteles tiene presencia al menos en las principales ciudades del mundo, ¿no? Y bueno, pues también las multas que imponen estas autoridades por materia de protección de datos personales, pues son bastante considerables. Y hay que recordar que por un reglamento vigente y aplicable no solamente en la Unión Europea, sino en prácticamente todo el mundo, pues pudiera ser una multa de hasta 4% de las utilidades anuales. No de los ingresos totales, no de las deducciones, de las utilidades. Y bueno, el último que les quiero comentar es el tema de esta aerolínea británica, que también sufrió un ataque, un ciberataque, y que todo esto pues se llevó a no solamente al tema de la imposición de las multas, sino también esta aerolínea británica declaró que a raíz de este robo de datos de sus clientes tuvo una pérdida en materia de reputación, porque empezó a disminuir sus ventas y su consumo de vuelos comerciales. Y bueno, ahora bien, pasando a un tema en México, tenemos dos casos que fueron algo sonados el año pasado, que en la primera de ellos fue la firma de consultores, de auditores de KPMG. KPMG sufrió una vulneración de datos personales justamente en un ambiente de nube. ¿Por qué? Porque en estos ambientes de nube tenían registros fiscales y contables de más de 50 de sus clientes. Y por un error en su seguridad en estos ambientes de nube, un ex empleado descontento pudo vulnerar estos datos personales e hizo una filtración inadecuada. Y bueno, en la librería que también es bastante conocida aquí en México, pues esta librería también sufrió un ataque cibernético a sus bases de datos. Y es muy interesante este ataque cibernético, porque esta librería declaró que sí, efectivamente, vulneraron sus bases de datos, pero que vulneraron una base de datos que ya era obsoleta para ellos. Entonces, no solamente puede ser el impacto económico, el impacto reputacional, sino también los mensajes que pueden dar estas organizaciones de seguir manteniendo registros, bases de datos que ya son obsoletas, pues también te da un sentido de desconfianza hacia esta marca, ¿no? Y es por eso que nosotros impulsamos mucho que la parte de la privacidad, de la ciberseguridad, lo empecemos a ver como un apuntalamiento hacia la marca, hacia la confianza de la marca. Y bueno, la siguiente, yo me despido con esta frase de un hacker muy famoso en las últimas décadas, que es Edward Snowden, y dice: últimamente, decir que no te importa la privacidad porque no tienes nada que ocultar no es diferente de decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Muchas gracias, Javier. Regreso contigo para que nos platiques acerca de las 3 dimensiones de la protección que podemos tener nosotros como organizaciones y como empresas, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Como hemos visto, la perspectiva de ciberseguridad no solamente tiene que ver con la adopción de tecnologías o desde una perspectiva donde yo deba de implementar tecnología para asegurar la operación, la seguridad de la información de los activos de mi compañía. Los temas de privacidad y protección de datos personales
han tomado mucha relevancia. Y si yo estoy adoptando alguna estrategia de transformación digital, no debo de dejar de considerar esta parte que tiene un peso, principalmente cuando hablamos de multas, de cumplimiento legal, que hoy en día nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares es muy puntual y específica en este rubro. Por lo mismo, lo que nosotros les queremos transmitir es que cuando yo implemente una estrategia de protección de ciberseguridad, lo haga pensando en 3 dimensiones. Para nosotros, la protección adecuada se tiene que ver desde la perspectiva humana, desde la perspectiva tecnológica y desde la perspectiva de negocio. ¿Y a qué nos referimos con cada uno de estos puntos? Desde la perspectiva humana, toma mucha relevancia permear en la organización una estrategia de concientización, que los usuarios estén conscientes de los riesgos que ellos toman cuando consultan, cuando navegan, cuando transmiten información a través de un medio digital. Hoy en día se vuelve una de las mejores maneras de reducir esta superficie de ataque o vulnerabilidades, porque los datos son muy contundentes. En el más del 80% de los casos de brechas de datos de incidentes de seguridad, se usaron técnicas de ingeniería social como primer vector de ataque, que garantizaban un éxito en la mayoría de estas campañas. ¿Por qué? Porque podemos las compañías implementar múltiples controles de seguridad, sin embargo, hay muchas situaciones que nos llevan a que estos sean evadidos. Pensemos lo que está pasando hoy en día y que platicábamos anteriormente. Hoy estamos lejos en nuestra casa, trabajando, operando, y estamos lejos también de estos controles de seguridad que la compañía implementó. Entonces el usuario tiene un libre albedrío digital, por así mencionarlo, de consumir, de consultar, de transferir cualquier información. Y si no es consciente de estos riesgos de los que hemos venido platicando, de que la compañía puede ser parte de una multa por compartir información sensible, que puedo descargar algún contenido malicioso de algún sitio que no deba de visitar, que no debo de transmitir información hacia redes sociales porque los atacantes se pueden valer de esa información para hacer temas como robo de identidad. Pues si no estamos conscientes como usuarios, las capacidades, las vulnerabilidades para estos cibercriminales se vuelven exponenciales. El entrenamiento continuo hacia los usuarios, el estar probando constantemente a lo largo del tiempo, que realmente estén aprendiendo y estén desarrollando conciencia de la importancia de la seguridad y de la importancia que ellos juegan desde su rol, independientemente de cuál sea su rol dentro de la compañía, de que ellos son importantes en una estrategia de ciberseguridad, pues se vuelve bastante relevante, porque hemos visto que un usuario entrenado reduce significativamente la probabilidad de que me roben información sensible en la compañía. Esto es desde la perspectiva humana. Ahora bien, a nivel de negocio es importante considerar metodologías, esquemas de trabajo que nos ayudan a mantener un estado más seguro con respecto a cómo proceso, cómo almaceno, cómo transmito los datos que yo genero. Hay múltiples recomendaciones que yo puedo seguir, muchas guías de implementación, muchos sistemas de gestión que tienen que ver con los procesos que me pueden guiar a mí para mantener un estado seguro, que yo pueda adoptar y que puedo implementar en mi organización. La tecnología, si bien juega una parte importante, no sería el único factor, porque si esta tecnología no es operada con una guía, con un proceso, con un procedimiento o con políticas que me ayuden a mejorar y a sacar mayor provecho a esta tecnología, pues difícilmente voy a estar nuevamente en un estado
seguro de protección de mis datos personales, de mis activos de información crítica como parte de mi organización. A nivel de negocio también es importante considerar ciertas estrategias de análisis de riesgos que me permitan identificar no solamente el riesgo tecnológico, que es lo que hemos venido platicando hasta ahorita en temas relativos a la transformación digital, sino a nivel de negocio, ¿cuál es el impacto de que yo sea parte de una multa? Lo comentaba Carlos. Adicional al tema económico per se, ¿cuál va a ser el daño a la reputación de mi compañía si se enteran de que fui parte de una violación de datos personales y están expuestos los datos de mis clientes en Internet y que cualquier persona puede comprarlos? O si bien que un tercero ya cuenta con esos datos de mis clientes. A nivel de negocio también es importante considerar las ventajas que tiene adoptar la transformación digital y entre más la adopte, los beneficios que tengo a nivel de poder operar de una manera más eficiente. Y para eso están efectivamente diferentes tipos de políticas, procedimientos que nosotros podemos seguir, como podemos observar la 27000, esta familia de estándares internacionales que me ayudan a asegurar la seguridad de la información en diferentes aspectos, incluidos el tema de la nube. Son un gran ejemplo de por qué es importante para el negocio a nivel competitivo contar con alguna certificación, contar con alguna política o procedimiento que me ayude a operar de una manera más eficiente. Y desde la perspectiva tecnológica, hay muchas preocupaciones cuando usamos o estamos pensando en adoptar algún esquema de seguridad en la nube. Estos son los 4 principales que debemos de considerar y a su vez los 4 pilares de seguridad que nosotros no podemos olvidar, no podemos dejar a un lado cuando yo inevitablemente en algún momento esté adoptando procesos de transformación digital, procesos, aplicaciones o servicios de nube como parte de la operación de mi organización. La primera preocupación, el Shadow IT, lo que le decíamos de estos servicios que mi área de sistemas, que mi área de tecnología, que yo como dueño de compañía desconozco que mis usuarios usan para compartir o almacenar información en alguna aplicación de nube, es un riesgo bastante importante. Comentaba Carlos temas importantes en cuestión de privacidad. Muchas veces desconocemos los términos y condiciones que estas aplicaciones en la nube tienen y accedemos a servicios y no nos damos cuenta que damos autorización o consentimiento de cosas tan críticas como retención infinita de mis datos, cedemos la propiedad de los datos que yo subo o almaceno en ambientes de nube a este proveedor o a esta aplicación y le permito que mi información que yo comparta sea también compartida con terceros. Estos son muchos riesgos que en ocasiones desconocemos y es importante que controlemos estas aplicaciones para que estas aplicaciones asociadas al Shadow IT para minimizar, el riesgo o exposición de datos personales de mi compañía. También tengo que considerar las regulaciones, porque es importante todas las cuestiones que veíamos, de multas principalmente. La Ley Federal de Protección de Datos Personales es muy estricta en este sentido y las multas pueden subir a montos bastante grandes. Muchas veces es más caro pagar una multa que adquirir algún control o algún servicio que me garantice la protección de la información sensible. Es importante temas que hoy están tomando bastante relevancia, como si yo estoy usando algún dato personal o estoy generando algún dato personal de personas de la Unión Europea, pues existen reglamentos adicionales a la legislación mexicana, como es el caso del GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos para los ciudadanos de la Unión Europea, que debemos de considerar porque también estoy obligado a tener un cumplimiento. Y así con múltiples regulaciones a las cuales yo tengo que estar asegurando la protección de datos principalmente, y existen múltiples mecanismos, no únicamente tecnológicos, con los que puedo asegurar o con los que puedo resguardar esta información sensible. La exposición de datos
que es uno de los principales riesgos y preocupaciones. Cuando hablamos del tema de datos sensibles, pues ninguno de nosotros quisiera que la información sensible de la compañía o de nosotros como usuarios, información de datos personales, sea expuesta o esté siendo usada por terceros. Entre mayor mecanismos yo pueda implementar que garanticen la protección de estos datos personales, que pueda controlar quién transfiere, quién usa, quién consume estos datos personales o datos sensibles, pues mi adopción en la nube va a estar mucho más asegurada y con un riesgo menor de ser parte de un incidente de seguridad. Y también considerar amenazas en la nube. Hoy en día existen múltiples servicios de nube que se están viendo como objetivo de muchos vectores de ataque en materia de seguridad. Hoy es bastante común la descarga de código malicioso a través de aplicaciones o páginas web que los atacantes usan, principalmente en campañas de phishing para obtener nuestros datos personales. Debemos estar conscientes que esta nube, esta navegación de los usuarios, pues siempre ha estado expuesto a diferentes amenazas y para eso existen diferentes mecanismos de protección que se agrupan principalmente en estos 4 pilares de seguridad. El primer de ellos, como hemos comentado, la visibilidad. No te puedes proteger de aquello que no puedes ver. Por lo tanto, debemos de considerar de qué manera conocemos la operación de los usuarios, cómo podemos saber qué aplicaciones, qué servicios están consumiendo estos usuarios, inclusive estando hoy en día con un tema tan complejo como es la operación remota o la operación desde casa. Entre más control tenga de a qué sitios navegan, a qué aplicaciones o servicios están accediendo y qué información están compartiendo a través de entornos de nube, pues mi exposición y mi probabilidad de ser parte de un incidente de seguridad va a ser mucho menor. Garantizar el cumplimiento de estándares o regulaciones también se vuelve importante. Hay mecanismos tecnológicos, controles tecnológicos de seguridad que nos ayudan a dar cumplimiento y muchas organizaciones les podemos ayudar a que estos controles tecnológicos estén alineados y les permitan tener cumplimiento tanto con normativa local como normativa extranjera que ustedes pudieran estar sujetos para garantizar no solamente una protección de datos, sino que también están cumpliendo con lo que se especifica en leyes o regulaciones. La seguridad de los datos, prevenir en gran manera la exposición de datos sensibles se vuelve sumamente importante. Las estrategias orientadas a saber qué información se comparte y no solamente eso, habilitar funciones o mecanismos que son básicos en materia de seguridad como son el menor privilegio. Esto es que únicamente un usuario pueda compartir la información que requiere para su trabajo y no más. Y lo mismo, que únicamente pueda consultar su información que requiere para su trabajo y ninguna otra, sin poder ejecutar ninguna tarea que su rol requiera, se vuelve sumamente importante. Cuando hablamos de seguridad de datos, la prevención de la fuga de información sensible se vuelve bastante importante y entre mayor control o controles tenga implementados en torno de los datos personales, mi estrategia de seguridad va a ser más robusta y va a ser más exitosa. Y por último, considerar mecanismos de protección contra amenazas. No nos podemos olvidar que hoy estamos lejos de nuestra organización, lejos de estos controles que nuestras compañías implementan como firewalls, detectores de intrusiones, o tal vez yo cuente con mecanismos locales de protección como puede ser un antivirus. Sin embargo, estos están rebasados por múltiples situaciones. En el caso de las soluciones perimetrales, pues hoy no estamos trabajando cerca de mi organización. Hoy no tengo un control que me permita detectar o controlar alguna amenaza derivada de la consulta de un sitio que pudiera ser malicioso. Hoy la seguridad, así como la transformación digital se está volcando hacia la adopción de la nube, los mecanismos de seguridad también. Ya hay múltiples opciones de mecanismos de seguridad. El analista Gartner señala en un estudio del último año un nuevo concepto que se conoce como SASE, que es Secure Access Service Edge, donde convergen
aplicaciones y servicios específicos de seguridad en una nube o en entornos de nube que me garantizan protección de datos, protección contra amenazas, indistintamente si el usuario está o no en su organización. Si está trabajando de manera remota, no hay ningún problema porque esta plataforma única se convierte como un intermediario. Y antes de ir a la aplicación o servicio que él quiera consultar, pasa a través de múltiples mecanismos de seguridad, aplicando controles como antivirus de red, como protecciones de control de acceso, mecanismos de data loss prevention para evitar fugas de información sensible. Y cuando han pasado por todas estas validaciones en la nube, ahora sí pueden acceder a este recurso de una manera que ya fue vigilada, ya fue controlada y que el riesgo de ser parte de un incidente ha sido minimizado o mitigado. Esto es bastante fundamental cuando hablamos de implementar estrategias de seguridad, considerar estos 4 pilares. Y por último, les queremos dejar este mensaje como reflexión. Hoy en día la ciberseguridad es una responsabilidad compartida y cada persona juega un rol importante en la misma. ¿Ustedes están de acuerdo? Muchas gracias por su tiempo. Nosotros somos Optimity Network, una compañía de ciberseguridad mexicana que les podemos apoyar en estos procesos de adopción de transformación digital para que sean más seguros y con un menor riesgo. Muchas gracias.